¿Cómo han estado, chicos? Todo bien, profe, por dicho. ¿Todo bien? ¿Qué dicha? Chicos, para esta semana tenemos tareita, ¿verdad? ¿Ya la vieron? Vamos a, Yo no la he visto. Uy, bueno, vamos a revisarla. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué, creo que no nos quedaba nada de lo que es, ahí se ve la plataforma. Sí, profe. Yo creo que no nos quedaban ya nada de temas, si no me equivoco, hemos terminado. O sea, sí. Ujú. Ahí les mandé la práctica. ¿Ustedes hicieron la práctica para el examen? No Está la he visto. aquí, vean, en donde dice, vea, aquí está, estoy en avisos, ¿verdad? Entonces nos metemos aquí, ¿Qué? en donde dice countable and uncountable nouns. Aquí, digamos, después del video, está aquí, Word, ¿lo ven? Adjunto, Esa es para, para el ajá, examen. perdón. Esa es para mandársela. Hay que mandarla de tarea. No, 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 es para que practiquen. Ok, ok. Y si gustan, digamos, la puedo revisar el mañana. Pero entonces sí se la manda. No, Es que no, no, bueno. no, no me la tiene que mandar, la vamos a revisar, digamos, usted la realiza y la revisamos mañana. Ok, ok, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? O sea, eso es algo de que yo hago para que practiquemos, ¿verdad? Pero, o sea, no es obligatorio. Sí, pero más bien muchas gracias. Es como un quiz, Exacto, más o menos. sí, es un examen. Es un Es un- examen que hicimos hace como 2 años, por ahí. Ok, ok. Pero vienen con los mismos temas y todo, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Eh, Vamos a ver. Vamos a ver la tareita que tienen para esta semana. Está aquí en la semana, esta semana que sería del 9 al 15. Entonces nos colocamos acá. Veo que hay 3 intentos. Hay personas que ya intentaron hacerla. Pero por aquello igual lo vamos a ver por si hay alguna duda. Dice, ahí se ve la plataforma, chicos. Sí, profe. Sí. Sí, sí, profe. Gracias. Fill the blank with the correct form of the verb in simple past according to the context. Ok, vamos a ver, el simple past lo vimos, ¿verdad que sí? Es que me da miedo que se haya quedado algún tema sin ver. Déjenme revisar un toque otra vez. Sí, sí lo vimos. Supongo que sí. ¿En cuál página estamos? No, estoy con la plataforma, pero quiero ver si Ok, ok. vimos ese tema. General, avisos, simple present, going to, y no, no hemos visto simple past. Este tema todavía nos falta. Eh, Creo que quedamos por bueno, que se decía contable y ajá, dame un segundo. Voy a traer la antología. Dame un segundo. ¿qué andabas haciendo? Banano. No. ¿A ti te gusta mucho, no? A mí no me gustan, con los ojos también me pareció.
Ok, capítulo 4. Estamos aquí, ajá. Ah, sí, es que yo me adelanté con lo que fue, bueno, sí. Habíamos visto la ropa, ¿verdad? Lo de los adjetivos, que cómo iban primero. Y sí, nos falta Simple Past, que eso está en la em, página 98. ¿Están todos ahí? Yo sí. Página 98. Ok, espérense un segundito, aquí voy a bajar una diapositiva de Simple Past, Simple Present, sí, Simple Present. Mm, no. Ok, ¿se ve ahí la diapositiva, chicos? No, no sé. Sí, profe. Sí, voy a reparar una cosa. No, yo creo que ahí no se está bien. No se ve. ¿Se ve ahí el Word? No, No, no ahora se sí, el Word sí se ve. ahora sí. Vean, chicos, voy a hacerlo a grandes rasgos. El Simple Past, ¿verdad? Se trata de lo siguiente. Cuando la oración es, esto lo voy a decir rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero yo quiero que ustedes cuando vean el video hagan una ficha con Simple Past. Entonces, cuando la oración es afirmativa, solamente tengo que fijarme en que los verbos sean regulares o irregulares. ¿Y cuáles son los verbos regulares? Bueno, resulta que los verbos regulares terminan con ed. ¿A qué me refiero con eso? Que digamos, si yo tengo este verbo, el verbo work, ¿qué significa ese verbo, chiquillos? Work, Trabajar. trabajar. Y yo le pongo una ed, ¿qué quiere decir? Trabajé. Trabajé. Ya está en pasado. Con solamente eso. Si yo tengo este verbo dance y yo le agrego una D, ya ahí está en pasado. Bailé. Si yo coloco el verbo, vamos a ver cuál es el verbo regular. Live, ya me le agrego la D y ya ahí con solo eso ya está en pasado. ¿Ok? Estos se llaman verbos regulares. ¿Por qué? Porque simplemente les agrego ed. Pero hay otros verbos que son irregulares en pasado que cambian. Por ejemplo, el verbo go, ¿verdad? Resulta que este verbo, ¿qué significa este verbo, chiquillos? Ir, creo. Ir, correcto. Este verbo, si yo agarro y le pongo ed para que me quede en pasado, eso está mal. Porque el verbo no es regular, es irregular, o sea que cambia. ¿Cuál es el pasado de go? Went. Profe, ¿cómo usted sabe? Solo memoria. En la página, para que vayan de una vez aprendiéndose mínimo uno por día. Mínimo uno. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en octavo, en noveno, en décimo, en undécimo. Y viera lo importante que es sabernos los verbos. Los verbos irregulares. ¿Por qué los irregulares? Porque cambian, que son los más dificilillos. En la página
170 de la antología de ustedes tienen infinitive, que es presente, simple past, que es pasado, y past participle, porque lo vamos a ver a partir de octavo, como mediados de octavo. Entonces, vayan aprendiéndose por lo menos presente y pasado. Y más que nada cuando el verbo cambia. ¿Por qué? Porque si no cambia, yo nada más le agrego ¿qué? En pasado. De y ya me quedan pasado, pero hay verbos que cambian. Por ejemplo, el pasado de go es went. Entonces, si yo quiero decir que David fue a la tienda, yo no puedo decir David go, sino David went, Went to the store. went to the store, correcto. Entonces ahí es donde cambian los verbos y es importante que sepamos verbos irregulares que cambian. Por ejemplo, este verbo eat es un verbo también irregular que cambia. El pasado es sencillo, pero bueno, tengo que aprendérmelo, que sería ate. Y el pasado participio es diferente también. Entonces, vayan aprendiéndose por lo menos presente pasado. Ejemplo de este verbo drink también cambia en pasado. No le puedo agregar ed. El pasado sería, Drank. ¿cuál? Drunk. Drank, I correcto. drank. Bien, Diego. Excelente. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Cuando la oración está en positivo, en afirmativo, y yo la necesito poner a pasado, yo simplemente tengo que acordarme verbos regulares, ed, y verbos irregulares, que son los que cambian. Ahora, no va a venir que son regulares o irregulares. Eso ya ustedes tienen que verlo y decir, bueno, ¿qué les recomiendo yo? Que, por ejemplo, digamos que a ustedes les sale el verbo play y lo tienen que pasar a pasado. Y ustedes dicen, ay, juepucha, no sé si es regular o es irregular. ¿Qué les recomiendo yo en el examen? Que no lo dejen en blanco, porque si ustedes le agregan una ed, ¿quién quita que sea regular? Adivinen que play es un verbo regular. Ahí ya yo tendría el punto. ¿Lo ven? Entonces, si no se lo saben, ¿qué tienen que hacer? Llamarlo a usted. No, no. Si no se lo saben, ¿qué tienen que hacer? Ponerle de Correcto, para no perder el punto. Porque ¿y si es regular? ¿Qué pasa si es regular? Ahora, tenemos el famoso verb be, ¿verdad? Que este es un verbo diferente en pasado. ¿Se acuerdan que el verbo to be y los demás verbos no se llevan bien? A veces se combinan, pero es difícil. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer negativo? ¿Qué pasa si yo digo que Ujú. could, Señora, Diego could rise yesterday? ¿Esta oración en qué tiempo está? ¿Presente o pasado, chiquillos? presente. Ah, no, sí, pasado Pasado. ¿Cómo me doy cuenta que están pasado? ¿Cómo saben ustedes por, que el, están pasado? por el ED. Porque aquí hay un ed y además yesterday, ¿qué significa yesterday? Ayer. Ayer, correcto. Definitivamente tiene que estar en pasado. Pero lo más importante es el verbo. El verbo siempre me dice el tiempo. ¿Qué pasa si yo quiero decir que Diego no cocinó arroz ayer? ¿Cómo lo diríamos? Solo hay una forma de hacerlo. En la página 98, ustedes ven ahí arriba donde dice affirmative sentences y viene sujeto más verbo en pasado. Ese verbo en pasado, si quieren, lo pueden rayar. Si tienen la antología, bueno, yo lo haría. Ese verbo donde dice pasado le pongo regular, ed, e irregular que cambia. ¿Por qué? Porque ahí dice muy fácil, pongo el verbo en pasado. Bueno, ya, pero tengo que saber cuál es el verbo en pasado. ¿en la página qué, perdón? En la página 98 arriba, donde dice affirmative sentences, negative sentences y la pregunta. Vean que ahí en la pregunta dice que nosotros tenemos que, ¿se acuerdan que en presente tenemos dos auxiliares que usamos cuando el verbo no es verbo to be? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer? Do y does. Eso también sale, entonces tienen que estar pilas con eso.
Do y does es los auxiliares del presente. En pasado hay una ventaja que solo tenemos un auxiliar, solo uno, que es did. Este es el auxiliar de pasado. O sea, este me indica que el tiempo es pasado. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar did? Cuando la oración es negativa o cuando la oración es pregunta y no hay un verbo to be. Entonces, la oración de Diego cocinó arroz ayer. ¿Cuál es el verbo, chiquillos, en esta oración? ¿Qué, perdón? ¿Cuál es el verbo? Cocinó. Aquí en Diego cocinó arroz ayer. ¿Cuál es el verbo? Por ahí escuché que alguien dijo cocinó. Cocinó. Correcto, Cocinó, correcto. correcto. Este es el verbo, ¿verdad? Es un verbo to be. No, yo creo que No. ¿Cuál era el verbo to be en presente? Is, are, ¿se acuerdan? Y en pasado, ya casi se los voy a decir cuál es, pero este no es un verbo to be, es cocinar. Entonces, si yo lo quiero hacer negativo, si yo quiero hacer negativa esa oración, yo no puedo decir Diego cooked not, ¿verdad? Como hago con el verbo be. Yo tengo que agregar un auxiliar. Entonces, ¿qué me quedaría? Diego Diego did not cook rice yesterday. didn't, puedo hacer didn't, ¿verdad? Con así y con una apóstrofe aquí que no sé cómo poner. O did not, ¿verdad? Y coloco el verbo, pero este verbo no lo vamos a poner con ed. Lo vamos a poner sin ed. ¿Por qué? Porque ya tengo el did que me indica que la oración está en pasado. Entonces no puedo, no tengo que escribir ed. Pongo el verbo en su forma simple, o sea, en presente. Diego did not or didn't cook rice yesterday. Y si yo quiero hacer una pregunta, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a colocar primero el did, que es el auxiliar, igual que do y does, ¿verdad? Did Diego, did Diego cook, otra vez el verbo sin el ed, porque para eso ya está el auxiliar, que me indica pasado. Entonces, Diego cocinó arroz ayer, ¿verdad? Yesterday. Entonces, si yo quiero, digamos, contestar que sí cocinó, yo digo yes, he did. Así de fácil. Y si quiero decir que no cocinó, entonces digo no, he didn't. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, si no hay un verbo be y la oración es positiva, nada más recuerdo el verbo regular o irregular. Si es negativa, entonces simplemente le agrego did not y el verbo tal y como viene al inicio, sin ed, ¿verdad? O sea, en su forma simple, su forma presente. Y si es pregunta, agregamos el did al inicio de la oración, colocando el verbo en su forma simple también. ¿Y qué pasa con el verb be? El verb be en pasado, ¿verdad? Tenemos dos, que sería was y were. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Cuando venga con she, he, it. Lo mismo que el is. El is en presente va a ser como was. Y con were vamos a utilizar they, we, you y I. Vamos a ver si puedo cambiar esto de color para que se pueda entender un poco más. ¿Ok? Entonces, una cosa es decir que, vamos a ver, si yo digo, por ejemplo, que David is a student, ¿cuál es el verbo en esta oración, chiquillos?
David is a student. ¿Cuál es el verbo? Is, ¿Es un verbo to be? sí. Sí, en presente. Pero yo también, si quiero decir que David era, no es, era un estudiante, entonces simplemente vamos a decir David was o were. Was. Was, correcto. En vez de is va a ser was, porque ese es el pasado. Was ay, pucha, a student. Muy bien. El verb be funciona muy fácil, ya no tengo que poner auxiliares. Yo simplemente, si la quiero hacer negativa, le colocamos un was not. Así de fácil. Y si quiero hacerlo pregunta, simplemente vamos a colocar el was adelante y el David después. Was David a student? Y eso es todo. Aquí nos lleva el did. ¿Por qué nos lleva el did? Porque es un verbo ¿qué? ¿Por qué nos lleva did? Creo que es un verbo pasado. Pasado, por ser Por- pasado. No es por ser pasado, es por ser un verbo ¿qué? Un verbo be. Por eso. Entonces, was y were, o sea, funciona diferente a los otros verbos que llevan did, cuando es negativo, cuando es pregunta, y que además cambian, ¿lo ven? Lleva ed, todo esto. Pero si es un verbo be, ¿verdad? Simplemente was con estos, were con estos, y el negativo se lo ponemos al was. O colocamos el was o el were cuando es pregunta, adelante. Así de simple funciona esto. Sí tengo que saberme varias reglas, obviamente. Primero tengo que saber cómo funciona el be, tengo que aprenderme esto, cómo funcionan los demás verbos, o sea, qué pasa cuando es negativo, cuando es positivo y cuando es pregunta. Entonces, explicando esto ya podemos entender un poco más la tarea. Pero antes de esto, ¿se ve ahí la diapositiva? Ya, Sí, sí. señora. Ahora sí. Entonces, dijimos que teníamos verbos que son regulares, que se les agregaba ¿qué? El ED Ed. Y verbos irregulares, ¿que qué? ¿Qué pasaba con los que, irregulares? que cambia la, Y cambian por completo. O sea, si yo tengo un verbo aquí, el otro va a ser totalmente diferente. No tiene como esa regla de que se le agrega ed. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí go, que cambia a went, eat, que cambia a ate, take, que cambia a took. Y así hay un montón. Lo mismo que les expliqué hace un rato, si la oración es negativa y el verbo no es un verb be, entonces llevaría el did, ¿verdad? O sea, en este caso, como es negativa, el sujeto, el didn't y después el verbo en su forma presente. Ejemplo, you didn't buy tickets for the concert. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Que tú no compraste tiquetes para el concierto. Compraste en pasado. Si hay una pregunta, entonces va a ir primero el did, después el sujeto y luego el su verbo en su forma simple. Obviamente esto si no hay un verbo be. ¿Ok? Vamos a hacer un toquecito aquí de práctica antes de ver la tarea. Vamos a ver. Simple past exercise. Ok. En este caso, por ejemplo, la oración en que está presente, positiva, negativa o pregunta, esta primera oración. ¿Cómo está? Ne- negativa. Negativa. ¿Cómo sabemos que está negativa? Porque tiene un not aquí. Y el verbo es lo que yo tengo que cambiar. El verbo dice que es drink. Este verbo es un verbo. mm, Para que fuera un No, verbo tendría que llevar ahí be. Así. No es un verbo.
como no es un verb be, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para hacerlo negativo? ¿Se acuerdan qué decía la regla que teníamos que hacer para hacer la oración negativa? Le agregábamos qué. D, creo. Sí, did, ¿verdad? Aquí ya tenemos el sujeto, I did not. ¿Y el verbo qué hacíamos? ¿Lo ponemos igual o le ponemos un ed o qué hacemos? Cambia por completo. Cambia por completo si fuera afirmativo, pero como es negativo y le pusimos el did, entonces ¿qué pasa? Lo You didn't drink. colocamos tal y como está, no cambia nada, simplemente lo colocamos. Cada vez que yo coloco el did para negativo o para pregunta, el verbo queda igual, no hago ningún Ok, cambio, ¿de acuerdo? entendido. ¿Cuándo va a cambiar? Solo cuando la oración es positiva, nada más. La número 2, positiva, negativa o pregunta. ¿Cómo está esa oración? Positiva. Positiva. ¿Y cuál es el verbo? Verbo. Get. Get on, ¿verdad? Este verbo, cuando la oración es positiva, solo teníamos que pensar si el verbo es regular o irregular. ¿Se acuerdan? Entonces, ese verbo get será regular o irregular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dice, qué quiere decir G-E-T? ¿Qué significa el verbo? Ve cómo hay que estudiar, Español, en español. que estudiar muchos verbos. En este caso es como agarrar o tomar el bus. Get significa muchas cosas, pero en este caso es como entrar en el bus. Get on, entrar. O tomar el bus en el centro de la ciudad, De la centro del ciudad. país. Ujú. Pero pregunta, ¿get será regular o irregular? ¿Qué dicen ustedes? Irregular. Irregular, correcto. Digamos que yo aquí al batazo digo, ya, yo no sé si es regular o irregular. Le pongo ed, está mala. Pero resulta que tal vez alguna de todas esté buena, ¿verdad? Entonces no puedo descartar, si no me lo sé, igual le agrego ed. Pero en este caso tendría el punto malo, porque el pasado de get es, o sea, es un verbo irregular. Cambia. El pasado de get, ¿cuál es, Diego? God, eh, ¿Pasado de get? ¿Cuál es? to get, Ajá. I can't even remember what was the past of the Got. got, right? Ah, G-O-T. yes. Got. Lo coloco el on porque viene como parte de es un phrasal verb. Entonces, she got on the bus in the center of the city. Muy bien. Esta no la hemos chequeado, ¿verdad? Esta. Esto es para que ustedes si quieren hacer esto, ahora se los paso para que hagan ejercicios y puedan chequear si está bien o está mal. Y aquí en show es por si está mala, entonces ustedes lean show y ahí les va a tirar la respuesta correcta. La tercera es pregunta positiva o negativa. ¿Qué dicen ustedes? Positiva. Pregunta. ¿Cómo sé que es pregunta, mi amor? Porque aquí hay una question mark, Ah, o ok. sea, una sin Hacer una pregunta. exacto. Ok. Entonces, cuando es pregunta y el verbo no es un verb be, es otra vez get up, ¿qué hacíamos? ¿Colocábamos qué? ¿Otra vez qué? ¿Quién se acuerda? Did. Correcto. Otra vez did, que es el único auxiliar que yo tengo en pasado si no es un verb be. Entonces, como es pregunta, primero va el did y después va el sujeto, que sería ¿cuál? ¿Cuál es el sujeto? Did, ajá. ¿El sujeto? Get up. Sí. Ah, He, ok. porque get Sí, up ajá. es el verbo, Sí. ¿ok? Entonces, el sujeto es he. Did he get up? Pregunta, ¿coloco ese get up así como está o lo cambio? Lo coloco así. Así porque
Así porque usted dice que cuando está de id ya no precisa ponerlo, me Eso, parece. para que así me gusta, así, siempre usted. Esa es la respuesta. Ya tiene el did, entonces lo pongo igual, sin cambios. Ni en pregunta ni en negativa porque ya tiene el did. ¿Cuándo voy a hacer cambios? Cuando la oración es positiva. Ahí es donde tengo que pensar, ¿lleva ed o no lleva ed? Esa es la pregunta. Did he get up? What time did he get up yesterday? ¿A qué hora se levantó ayer? Ok, otra pregunta. Aquí tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver, en esta, ¿qué hacemos? Voy a ver si lo pueden ya hacer solitos. ¿Qué hacemos ahí? En la 5. ¿Me fijo? La oración es una oración ¿qué? Negativo. Negativa. Negativo. Entonces, ¿qué hago? Me fijo en el verbo. ¿Es un verbo? Sí, porque I am. No. No, Para que sea un verbo, mi amor, tiene que tener un be ahí. ok. En vez de change, sería un be. Y si fuera un be, entonces yo, si es positivo, am. Si es presente y si es pasado, was. ¿Cierto? Tiene que Ujú. haber un be. Si no hay un be, inmediatamente pienso en un auxiliar para poder hacerlo negativo, que sería ¿cuál? ¿Cuál? ¿El único auxiliar del pasado? ¿Cuál es? Did. He didn't. Did. Didn't, correcto. Did not, otra vez. ¿Y cambio ese verbo o no lo cambio? ¿Lo cambio o no lo cambio? No, porque ya usted me puso el primero. Porque ya puse el did. Ya no. Ahí me queda exactamente igual. ¿Ok? Bueno, voy a pasarme un toque a la tarea porque se me está cortando el tiempo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en la tarea? Vamos a ver. Lo cayó. En la tarea, vamos a revisar. ¿Qué tenemos que hacer en la tarea? Vayan poniendo la atención bastante al Simple Past y estudiando, porque ese tema lo vamos a ver en octavo, en noveno, en décimo y en undécimo, en todas. Entonces, entre más rápido le capten la idea, más mejor les va a ir en todo el resto de tiempo que les queda. ¿Cómo cambia, verdad? Cambia, Uno, uno que usted puso WENT, o sea, cambia W, totalmente. W, ¿qué más? ENT, Ah, sí, de go a went. Sí, sí, cambia demasiado, sí, sí. totalmente. Por eso es que hay que aprendérselo, Raki. Por eso es que yo me lo tengo que memorizar todos los días. Go, el pasado es went. Y porque el otro año va a haber una tercera línea. Va a haber go, went y gone. Entonces, vayan aprendiéndose esa para que no sea tanto. Aquí, ¿qué tienen que hacer, chiquillos? Bueno, poner, dice, colocar el verbo en simple past. O sea, lo mismo que estamos practicando. Dice, don't ¿En qué repeat. semana está esa tarea? Ah, ¿En no, en esta qué se- tarea la tienen que, está en la semana, en esta semana. Esta tarea de esta semana vale 10%. Asegúrense que esté correcto. Entonces, dice, marco a new beautiful red car. Aquí abajo ustedes tienen los verbos. Pregunto, ¿este verbo played es un verbo regular o irregular? Regular, Regular, Regular. correcto. ¿Por qué? Porque termina en ed, ya lo vimos. Both, este verbo es ¿qué? ¿Regular o irregular? irregular, Irregular. ¿Y saben, y qué, saben cuál es el presente de este? De both. y qué significa en español? O En sea, español ¿qué significa compró, compró. Entonces, compro? el presente es buy, o sea, B-U-Y. Ese es el presente, buy. Y el pasado es bought, ¿ok? ¿Cómo cambia, verdad? Totalmente. Cambian. Por eso es que les expliqué primero para que puedan entender esto. Ok, Eso va en la primera pregunta. exacto.
El tercer verbo es regular o irregular. Watch. Regular. Regular. Muy bien. Forgot. Eso sí ya significa reloj, ¿verdad? Creo. ¿O no? No, se parece mucho al reloj, pero no, es mirar. ¿Se acuerda cuando Mira, vemos sí. I watch TV? Vean, nada más le agrego el ed y ya está. ¿Ok? Veamos forgot. Forgot. Este es regular o irregular. 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 Este forgot es el pasado de forget. Y Diego, ¿qué significa forget? Olvidé, ¿Qué significa? olvidé. Olvidé. Y forgot es I forgot it. Yo lo olvidé. ¿Ok? Forgot. I forget it. Pasado. Ate. Este verbo es regular o irregular. 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 Y es el pasado de eat. ¿Se acuerdan? Eat. Ujú. Broke. ¿Regular o irregular? Irregular. Y es el pasado de break, ¿verdad? Study. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Muy bien. Y es el pasado de study. Didn't play. ¿Qué? ¿Se acuerdan de este? ¿Este qué es? ¿Quién me dice? Yo jugué, creo. O ellos jugaron. No, No, yo no juego, yo no no, juego. no jugué. No Acuérdense jugué. que el did ya me dice que es pasado. Por eso yo no le pongo ed al play. ¿Se acuerdan? No le ponemos ed. ¿Por qué? Porque ya el did me dice que estamos hablando de pasado. ¿De acuerdo? Entonces, este didn't play significa que una de estas oraciones va en forma, ve aquí donde dice negative, ¿lo ven? Negativo. Ajá. Entonces lo tienen que colocar en su lugar. Ay, no, ya le soplé unos chiquillos, perdón. Qué rajado. Went, regular o irregular. Irregular. ¿Y es el pasado de qué? Ya lo vimos. Llegó. O Eso, sea, eso, Exacto. así me gusta, muy bien. La última, regular o irregular. regular. Regular. I finish, ¿ok? Con solo esa ed ya sabemos que está en pasado, o sea, finalizó. Pasado. ¿Qué tal? Mejor la tarea, ¿verdad? Ya más explicada. Sí. Muy bien. Entonces, simplemente aquí van a arrastrar. Arrastran el verbo en su lugar. Vamos a ver si hay más. No, eso es todo. Dice terminar intento. Entonces, eso es todo, chicos. Se me terminó el tiempo. Los veo. Muchísimas gracias. No olviden Gracias, profe. hacer la práctica. No olviden hacer la práctica y nos vemos mañana. ¿Ok? Es para mañana. Sí. Ujú. Ok, Para muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego, profe. Bueno, Bueno, profe. gracias por la participación.